There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Samira y el día de hoy vamos a hacer mucha organización, decoración del hogar y también un paseíto de compras para Halloween. Así que bueno, acompáñame. Empezamos este maravilloso día organizando la recámara. Sí, cuando uno organiza su cama, todas las vibras cambian para muchísimo mejor, y qué mejor que empezar el día así, logrando la primera meta del día, que es organizar la cama. Me encanta refrescarla con este suavizante de telas que huele divino. Lo realizamos en el canal, es la mezcla de Suavitel con agua y alcohol y queda riquísimo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la cocina, primero recogiendo todos estos platos que están limpios y secos, para después ponernos a lavar los platos sucios. Comienzo lavando muy bien mi esponjita, porque no sé, son cosas mías. Y ya después que yo sé que mi esponja está súper limpiecita, empiezo a lavar mis platos. Esta vez los estoy lavando con acción en barra, pero suelo hacer mi mezcla de Brisol con acción líquido, pero bueno, esta vez compramos y no pasa nada. Me encanta, de verdad que la acción en barra desengrasa demasiado, así que súper recomendado. Después de lavar los platos, paso a limpiar las superficies, los mesones, organizar todo lo que esté fuera de lugar. Aquí lo estoy haciendo con otra esponjita, le estoy dando muy bien con el acción, limpiando. Esa acción me encanta porque de verdad que desengrasa muy bien. Limpio todo eso con un trapo. Ese trapo lo lavo millones de veces hasta que ya no tenga más jabón, absolutamente nada. Y ahora sí vamos a colocar todo en su sitio. Ustedes saben, esta es la decoración que hicimos por otoño con las pampas. Y bueno, voy a recoger este botellón que está aquí. Tenía poquitica agua, por eso lo cargué. Si está full, no lo cargo. Y bueno, me puse a organizar algo ahí en la batea, y ahora sí vamos a organizar este lado. Y empezamos con las manualidades, con este pequeño detalle que va a marcar la diferencia. Yo imprimí, o más bien mandé a cortar con mi máquina, la Cricut, estas letras que dicen recetas para colocárselo a mi libro, porque sentía que estaba como muy plano, muy X, y siento que con esta palabra va a tener personalidad el libro. Así que bueno, separo el transfer para pegar mis letras en el transfer. Una vez pegado en el transfer, ahora sí lo podemos pegar en el libro de recetas. Lo centré muy bien y listo. Lo pegué con mi espátula de vinil, despegué el transfer y ya está. Voy a reutilizar este transfer, por eso lo guardo así. Y miren qué bello quedó. Ay, de verdad que me encantó. Saqué mi licuadora que tenía guardada y le di una buena limpieza, porque de verdad que de vez en cuando toca. Y la voy a dejar aquí en la esquina. Hay veces que me gusta dejarla aquí arriba en el mesón. La mayoría de las veces la guardo. Bueno, esta vez la dejé aquí. Una vez seco el mesón, coloqué la licuadora en su sitio y vamos a limpiar, a organizar aquí, para ahora sí recoger el otro lado. Miren, en el otro lado también quiero hacer una manualidad y ya van a ver cuál es. También es un detallito con vinil, pero que va a marcar la diferencia, como les comenté, y es que a los utensilios les quiero colocar esa palabra para que combine mejor con el florero. Se lo voy a colocar en blanco, así que lo mandé a cortar con vinil blanco, la palabra utensilios. Ahí está. Y vamos ahora a pegarlo. Esta vez me costó un poquito más porque este vinil en esta superficie de madera estaba como necio, pero bueno, le di de poquito en poquito y sí se pegó. Lo fui despegando poco a poco, agarrando, y sí se logró el cometido, señores. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a agregar las paletas para que vean el resultado final. Y
miren cómo quedó, de verdad que a mí me encantó. Son pequeños detalles que hacen que nuestro hogar se vea más acogedor y bueno, a mí me gustó, siento que combina mejor con el plato y el florero. Y ahora vamos a pasar a esta repisa de la cocina, sí señores, porque tengo de verdad muchísimo tiempo que no la toco. Siento que eso está lleno de tierra, esa superficie, y bueno, esta decoración de maticas ya como que no combina aquí con el otoño, así que la voy a quitar. Voy a limpiar todo esto muy bien con un chorrito de Fabuloso con vinagre y agua. Ustedes saben que yo limpio con eso. Y ese cable que quedó ahí amarillo lo voy a forrar con el vinil blanco, porque yo lo estaba tapando con las maticas verdes, pero bueno, ya que las quité, coloqué ese poquito de vinil blanco ahí para tapar ese cable, porque ese es el cable que Adrián sacó para encender las luces del mesón de la cocina, o sea, las que están ahí debajo del mueble de la cocina. Esas luces cálidas se encienden es por ese cable. Así que bueno, por eso lo tapé, no pasa nada. Y ahora sí vamos a limpiar nuestra cocina, el piso de todo nuestro hogar. Empecé con la cocina esta vez, muy raro en mí, pero bueno, ya aspirado, vamos a trapear. Sí señora, voy a trapear con este trapeador mío que tiene bastantes años conmigo. Yo lo que hago es lavo muy bien la esponjita del trapeador, como ven ahí. Le agrego un chorrito de Fabuloso, un chorrito de cloro y agua. El trapeador estaba con bastante agua, y con esos 2 mini chorritos que eché en el piso voy a mezclar todo eso muy bien, miren. Y así estoy trapeando. Esta es una limpieza rápida, cuando quiero limpiar mis pisos de manera rápida, porque cuando los quiero limpiar de manera profunda, ustedes saben que yo pongo a hervir el agua, lavo el piso, todo lo demás. Pero como esta era una limpieza rápida, lo vamos a hacer de esta manera. Y ahora aquí nos vamos aquí a la sala. Me pongo mis audífonos para escuchar música relajada mientras limpio. Vamos a organizar aquí el sofá para después ponernos a limpiar el piso también. Y una vez organizado el sofá, nos vamos a colocar con el piso de la sala. Les tengo que confesar que desde que tengo la aspiradora me había olvidado de barrer, pero hay esquinitas que la aspiradora no llega. Entonces, como se dan cuenta, aquí estoy con la escoba, como que colocando todo en el centro de las esquinitas, sobre todo lo del rodapié. Ahí no me enfoqué tanto, pero en las orillitas del rodapié sí coloqué todo en el centro, para ahora sí aspirar y que todo esté la tierra, como quien dice, centradita. Miren, ahí la dejé fina para aspirarla. Rapidito la aspiré, súper fino. Y ahora vamos a pasar a trapear. Sí, señores, vamos a trapear de la misma manera que trapeamos la cocina, con nuestro trapeador de mopa. Y ahora con esta área del televisor súper limpia, miren qué linda quedó y organizada. Vamos a pasar al área del pasillo. Sí, señores, el pasillo entre el comedor y el área de televisión. Esta me gusta barrer muy bien, sobre todo estas esquinitas que la aspiradora como que no llega, ¿saben? Entonces vamos a hacer eso. Aprovecha a quitarle los pelitos a la escoba, a colocar bien el palo y a barrer todas esas orillitas para después aspirar y trapear. Ahora les quiero comentar un poco de qué ha sido mi vida ahora que tengo una aspiradora, porque como saben, recientemente fue que nos enviaron esta aspiradora. Yo jamás en mi vida había tenido una aspiradora y bueno, no sabía cómo era limpiar con ella. Pensaba que no sé, que todos los días yo iba a estar aspirando o algo así, y les cuento. Por ejemplo, en el caso de mi hogar, nosotros somos 2 personas, Adrián, David y yo, así que bueno, tampoco es que ensuciamos tanto, y si les soy muy sincera, yo estoy aspirando que sí, un día sí, 2 días no, algo así más o menos, porque
porque de verdad no hay suciedad. Yo antes de tener la aspiradora, yo barría absolutamente todos los días y todos los días sacaba una pala de tierra. Pero ahora que aspiro, señores, la aspiradora de verdad que limpia demasiado espectacular el piso y no tiene nada de tierra. Entonces, estar aspirando todos los días es como de ser maniático, porque de verdad que no hay casi tierra en el piso. Entonces, por eso aspiro que sí, un día sí, 2 días no, y así voy. Dependiendo, cuando se ensucia el piso, ahí es que yo voy y aspiro y limpio. Y de coleto, o sea, de pasar coleto o de trapear, no sé cómo le digan en su país, sí lo hago que sí una vez a la semana, porque como somos 2 personas, de verdad que el piso nunca se nos ensucia. Yo de todas maneras estoy pendiente, si veo que hay una mancha voy y la limpio. Pero bueno, como pueden ver, ya estoy trapeando esta área de aquí, también la del comedor, para dejar esta sala limpiecita. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Y bueno, la satisfacción que se siente al finalizar de limpiar el piso de todo nuestro hogar no tiene precio, señores. Miren, la cocina también quedó limpiecita. De verdad que yo me sentí ese día súper relajada. Todo vibra mejor, todo se da más rápido. De verdad que si ustedes tienen algún problema en su vida personal, señores, limpien, limpien. Organizando nuestro espacio se organiza nuestra vida, créanme. Hay veces que yo estoy así como abrumada y digo, ay, que tengo esto desorganizado. Me pongo a organizarlo y todo cambia. De verdad que la limpieza ayuda muchísimo a que las cosas fluyan mejor, a que las cosas positivas vengan. Y miren cómo está nuestra almohadita de calabaza que hicimos en el video anterior. De verdad que me encantó. Mucho más tarde. Adrián David se puso a realizar unos pequeños de orégano para cenar y qué cosa tan deliciosa, señores. Prometo más adelante enseñarles la receta, pero bueno, de verdad que los pequeños es una comida típica venezolana y estos pequeños de orégano son una delicia, señores. O sea, a la masa como que se le agrega orégano, queso parmesano, algo así. Y otras cositas más y eso queda delicioso. La pueden buscar en internet también. Yo no estoy que sí. no fuimos el que inventó esa receta. Esa receta está en internet. Pequeños de orégano y son la maravilla. Lo forran así. El queso mozzarella lo forra así con esta masa. Y miren qué lindo quedaron los pequeños. Después lo frío y cenamos súper delicioso. Al día siguiente. Pasamos por el tijerazo porque en internet, en TikTok, me han salido muchísimos TikTok del tijerazo que están actualizando Halloween casi que diariamente. Así que señores, a mí me gusta pasar a ver qué han sacado. Y miren todas las cositas nuevas que estaban, había muchas tazas nuevas. Pusieron muchos adornitos lindos que amé. Estaban unos que sí a $2, otros que a 3, 4, $10. Este creo que costaba $15, así dependiendo del tamaño y el material, pues. Y así estaban, de verdad que habían bellezas. Como les comenté, aquí en Venezuela esta decoración de Halloween no es algo que hace todo el mundo, pero sí la gente se ha animado más porque le cuento que, o sea, voy y se han acabado las cosas o las cambian. Este pañito de cocina, señores, fue amor a primera vista. Sí, este me lo llevé, ya les doy ese spoiler. Ahí me llevé algunos detallitos porque como les dije no me gusta gastar tanto dinero en cosas que de verdad tampoco es que es la decoración en nuestro país. Estas arañitas ya yo las tengo del año antepasado, así que perfecto, las mismas con el mismo empaque, después se las enseño porque sí. En el próximo video vamos a decorar de Halloween con el favor de Dios. Y miren, esta manopla fue amor a primera vista también. Me encantó, esta me la llevo. Aquí Adrián David estaba viendo cosas que él también se quería llevar todo. Él dice que no, pero sí. Y él se quería llevar esta, pero yo le dije que entre eso y esto, bueno, prefería la manopla, pues. Tampoco podemos estar gastando tanto dinero en Halloween. Y así que bueno, hay que ponernos un límite, muchachas. A mí me gustaría llevarme todo esto. Todo eso que ustedes ven ahí, a mí me gustaría llevármelo. Pero bueno, la verdad que Halloween pasa en un abrir y cerrar de ojos y ya estamos en Navidad. Por eso no queremos gastar tanto. Aparte que este año ya hemos comprado bastantes cositas. Yo digo que si año tras año uno va comprando, ya después voy a tener mi tremenda decoración de Halloween. Pero sí, el próximo video con el favor de Dios va a ser la decoración de Halloween. Y miren,
Ya aquí había elegido, ya íbamos a pagar. Ay, pero camino a la caja vi más cosas, amiga. Miren esas almohadas. Estos son como caminos de mesa, delantales. Miren, todo lo que ustedes se imaginan de Halloween estaba. De verdad que sí. Me sorprendió la cantidad de cosas que había. Miren este cojín. Ay, una belleza. Había una cesta de cojines gigantes. Creo que esa no se las grabé. Miren, demasiado lindo todo. Individuales de Halloween para los niños. Miren, estos así como de plástico. Del material que busques, porque también estaban unos así como de adultos, como más de tela. Mucho más tarde. Más tarde ese día llegamos a nuestra casita, estaba lloviendo, así que hicimos un rico chocolate caliente, miren de lo delicioso que se ve. Y bueno amigos, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias, lo aprecio y lo valoro, saben que demasiado. Me ayudas muchísimo dándole like, comentando y suscribiéndote. Y sin más nada que decir, los dejo con esta rica taza de chocolate caliente y nos vemos en el siguiente video. Bye.